tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Wow. En Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Pero, pastora, todos los que ¿quién? Acepten a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Muy bien. Desde aquí viene una promesa, y es una promesa de redención. Claro, así como se le hizo a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Esa es la Amén. promesa de redención, que prometernos, bendecirnos, y somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, mire, una promesa que también el Señor después nos la ratifica por medio de Isaías, donde a mí me parece, este es uno de los versículos que nosotros más declaramos, es uno de los versículos que más hablamos, y está en el versículo de Isaías 54:15. Vamos a mirar qué nos dice ahí. ¿Qué nos dice Isaías? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Todas las personas que busquen el tropiezo de los hijos de Dios, lo hacen sin Dios. Pero Dios está como poderoso gigante para defendernos. Amén, amén. Miremos el 16. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. O sea que Dios depende de todo, ¿cierto? Donde nosotros decimos, ay Dios mío, estoy tan sola, mire el que se levantó contra mí, y el Señor ahí mismo da una palabra: ninguna arma forjada Contra ti contra el Hijo de Dios prosperará. O sea que ahí se cumple, se ratifica ese pacto que hizo con Abraham. Con Abraham, sí, Señor. Desde el versículo 3, y lo reafirma aquí, ¿cierto, sí, pastor? así es, Ok, pastora. me encanta esa palabra de parte de Dios. Bueno, y yo miro algo que en el transcurso de los tiempos, Dios hace promesas, el hombre le entiende a Dios, pero me llama mucho la atención porque en el versículo de Génesis, en el capítulo de Génesis 12:1, donde el Señor llama a Abraham, ¿cierto? Sí. Pero él ahí lo llama solo, él no lo llama con familia. Si él le dice, deja a tu padre, ¿cierto? Y a tu parentela. Deja a tu parentela, a tus parientes, déjalo allí. Pero sí, Abraham ya estaba casado, pero entonces sí lo llamó con su esposa, porque los esposos son una sola carne, amén, ¿cierto que lógico. sí? Pero fuera de la esposa, Abraham no podía andar con nadie más. Muy bien, tremendo. Pero Abraham en esa parte sí desobedeció, porque Abraham tenía un sobrino que quería muchísimo. Era hijo de un hermano de Abraham que había muerto. Y entonces Abraham se echó la responsabilidad de su sobrino y no lo quiso dejar. No lo quiso dejar y salió con él. Pero la palabra nos muestra las consecuencias también de no estar atentos a la voz de Dios y de no obedecer completamente, porque es que a veces obedecemos por partes. Ajá. Imagínate, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y allí coge a Abraham y dice, no, yo me voy a llevar a Lot. Si ese no era el llamado. Pero ¿qué vamos a mirar? Yo quisiera que tú miraras, nos enseñaras por medio de la Sagrada Escritura, cuál fue la consecuencia que le vino a Abraham, cuál fue el error, por qué fue que le vino esa consecuencia. Eso lo podemos ver en Génesis 13:7, ¿cierto? Sí. Abraham salió obviamente con su esposa y salió con su sobrino Lot, el cual posteriormente, cuando ya se asentaron en una tierra, pasaron por Canaán y entraron a habitar en Betel, ahí se asentaron. Pero dice la palabra que los criados de Lot reñían contra los criados de Abraham. Empezó una guerra ahí con los criados, porque dice que la tierra donde estaban habitando era estrecha, porque Dios los había bendecido mucho. Y entonces tenían mucho ganado y mucha cosa. Y esto empezó a generar rencilla, a generar pelea, a generar discordias. Mucho conflicto. Cuando Dios quería que Abraham viviese en paz tranquilamente. Pero ahí también Dios nos muestra un carácter de Lot muy malo. Y eso es fuerte, porque a veces nosotros como personas nos creemos más buenos que Dios. Ah, sí.
Y nosotros a veces queremos hacer en nuestra voluntad. Si Dios dice, salga solo, entonces, ay, qué pesado, ay, pobrecito de mi sobrino, pobrecito de mi hijo, pobrecito de aquel. Entonces nosotros queremos ser más, tener más compasión que Dios, ¿cierto? Y Dios está diciendo porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Y entonces al ver a Abraham esa rencilla que había, entonces le dice al sobrino, mira toda la llanura, mira toda la tierra que hay y escoge tú. Si tú decides ir a la derecha, entonces yo voy a la izquierda. Decide tú a qué lado vas a coger. Pero entonces miró la llanura. Y una llanura está siempre al lado de ¿qué? De ríos. Entonces es fructífera por el río. Y él miró esa llanura verde y cogió la llanura. Fue de una manera ventajoso, me parecía a mí. Muy ventajoso. Fue muy ventajoso. Escogió la mejor tierra que a su parecer estaba. Y entonces cogió para allá y Abraham no dijo nada. Dijo, bueno, entonces yo echo para acá. Yo cojo en la montaña. Wow. Usted coge la llanura y yo me voy para la montaña. Eso es sorprendente. No cualquiera hace eso. No cualquiera hace eso. Nosotros hoy en día a veces no tenemos nuestra confianza puesta en nuestro Dios. A veces tenemos un negocio, comenzamos un negocio en compañía con alguien y inmediatamente nosotros nos ponemos a discutir, a pelear. No, déjelo. No pelee con nadie. Dios pelea por nosotros. Porque algo que me llama a mí mucho la atención es que Abraham no se puso ahí como a contender. No, simplemente le dice, coge. Pero me llama mucho, me sorprende mucho, es el carácter de Lot. Un carácter de avaricia. Deslealtad. Soberbio. Exacto, de eso. Vamos a mirarlo ahí mismo en el 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y a Gomorra era una tierra fértil, una tierra buena. Esa fue la que escogió Lot para él. En vez de, por orden, por autoridad, y que uno tiene que respetar la autoridad, la edad y ¿cierto? Y no, él acaparó lo mejor, lo que aparentemente era mejor para él. Tremendo, tremendo. No nos debemos llevar por nuestras vistas. Ay, a ver, nuestros ojos son engañosos, dice la Sagrada Escritura. Amén. Nuestros ojos no se cansan de ver. Asimismo dice la Sagrada Escritura que el mar no se cansa de recibir todos los ríos, y asimismo son nuestros ojos. Nos llenamos e inmediatamente creemos, este es el lado. No, hermano, oren al Señor. Me encantó esa condición de humildad de Abraham. Sí. No, escoge tú. Y el que tenía que escoger ahí, ¿quién era? Abraham. Era Abraham. Pero él le dice, no, escoge tú. Y así muchas veces nos toca a nosotros escoger. Hermano, no nos dejemos guiar por nuestros ojos. Déjate guiar por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay una promesa. Usted no necesita hacer fuerza. Cuando Dios hace una promesa en nuestras vidas, hermano, es tan simple como esperar. Sí, así de sencillo. Simplemente esperar. Pero también esto va en todas las áreas. Va para las jovencitas, va para los hombres, va para las mujeres que estamos solas, que muchas veces creemos que porque pasó el tiempo el tren nos dejó. Hermana, cálmese, porque si no hay tren, hay aviones, hay otros medios. Así es, espérese, déle un fuerte aplauso al Señor. Y cuando creemos que el tren nos dejó, cogemos una bicicleta bien dañada. Es esperar. Y nos metemos en camisa de 11 varas. Tremendo. Bueno, pero vamos a mirar algo muy importante, amén. Y es, de ahí mismo surge algo. Y es que viene una persecución para Lot. Miren lo que hace un corazón avaricioso, un corazón desleal, un corazón ingrato. Yo puedo mirar un ejemplo, lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó a Lot, pastora? Bueno, Lot se fue para allá a habitar en su llanura con los vecinos de Zoar y cerca de Egipto. Y pasado el tiempo, vinieron 5 reyes en contra de Lot, a pelear, e incluso que lo llevan cautivo. Wow. Y viendo a Abraham, que Abraham tan tierno,
tan humilde, pero él amaba a su sobrino. Como lo amaba, él cuando oyó que su sobrino había sido cautivo por varios reyes, se armó con 315 empleados nacidos de su casa. Esa me gusta. Escuchen. Eso usted lo puede leer en el capítulo de Génesis 14. O sea, él no fue a buscar donde los vecinos. Y aquí es donde viene la lealtad, en una promesa de parte de Dios, la lealtad. Que me llama mucho la atención, es porque Abraham toma de los mismos de su casa, de su pueblo, los que iban con él, los leales. Y aquí es donde se ve la mano de Dios, cuando hay personas fieles, pastora. Ay, sí, es que, pastoral, una persona leal, uno con ella va a todas partes. Cuando hay un corazón sincero, una persona realmente que camina con uno y está dispuesta a pelear la buena batalla. Dice que estos criados le habían nacido a Abraham de su casa. Tremendo. Él en el camino, cuando salió, se consiguió el primer criado fue Eliezer. Eliezer era de Damasco. Wow. Pero ese hombre fue tan fiel. Fue fiel que manejó todos los asuntos de Abraham y después de Abraham pasó a manejar los asuntos del hijo de Abraham, que es Isaac. Pero va para nosotros, hermanos. Nosotros que estamos aquí comiendo de esta casa, porque la palabra es comida, dice la palabra. Amén, comida, total. Comiendo de esta casa y procuramos darle una buena comida, hermano. Procuramos darle una leche que no sea adulterada, porque aquí no inventamos nada, todo está en la palabra, todo está aquí. Y no venimos a contar cuentos, a hacerlo entretener, venimos a contar la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que procurar ser leal a esta casa, hermano, leal a los pastores, que cuando los pastores digan, vamos nosotros también a meternos en oración, en ayuno, vamos a orar por una cosa, todos unánimes juntos, amén, estemos por ello. Amén. Porque los criados de Abraham no dijeron, no, yo no voy a pelear, ese es sobrino suyo y allá usted. Ellos se fueron todos. Y a pesar que los reyes eran expertos en guerra, estos muchachos no eran expertos, pero dijeron para las que sean. Nosotros estamos contigo, Abraham, y no, amén, te vamos a dejar solo. Y así hicieron estos empleados. Gente esforzada, familia, se necesita para ese tiempo. Y valiente. Gente, exacto, porque eso a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a mirar ese versículo en la Sagrada Escritura, cuando él dice, sacó pues de su casa. O sea, ellos no se pusieron como que a decir, no, qué miedo. Un ejemplo, a David. Hubieron unos de los guerreros, de los valientes de David, que dijeron, no, yo para allá no voy. Yo no iré a pelear contra los filisteos. Pero aquí, con Abraham, dijeron ellos, no, vamos. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a evangelizar. Vamos a llevar, vamos. Pero algo de acá también que me llama mucho la atención es que Abraham da como de gratitud algo. ¿Qué dio? Y ahí es la primera vez que se muestra el diezmo como ofrenda. Claro que sí. Abraham va con sus 315 empleados y derrota a los 5 reyes. Reyes expertos en guerra, que venían con oficiales de guerra. Y que como Abraham los derrota, la mano de Dios, la bendición que Dios le había dicho en Génesis 12, estaba obrando, de inmediato estaba obrando en ellos. Y entonces los derrota y el botín, cuando recoge todo el botín, Abraham no se quedó con nada del botín. Wow. Todo ese oro, esa plata, todo las ropas, porque en esa época los reyes iban a pelear bien bonitos, ellos se llevaban alhajas, se llevaban de todo, llevaban comida, llevaban de todo, ¿cierto? Y lo que ellos llevaban le pertenecía al que ganaba la guerra, ¿cierto? Entonces los despojaban de todo eso, pero él cogió todo el botín y se lo entregó, porque me parece a mí sorprendente es que Abraham, cuando termina la guerra, se le aparece un hombre. Ahí vamos a ver que se le aparece un hombre y Abraham le entrega a ese hombre el botín, los diezmos, no cogió nada. Y a cambio recibe ese hombre pan y vino.
Le entregó el diezmo, ¿cierto? Sí, Abraham aquí dice que le entregó el diezmo de todo. De O sea, todo. que todo Vamos a se mirarlo. lo entregó el diezmo. Vamos a mirarlo en Génesis capítulo 14, 20. 14, 19. Sí, señor, 14, 19, perdón. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Ahí se llamaba Abraham, no le había cambiado Dios el nombre. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Siga el 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo. Se le entregó. Pero mire, escuchen, aquí hay algo muy importante, familia, y es que ahí no fue Dios el que le propuso a Abraham que diera los diezmos. Vemos acá claramente que fue de voluntad, de gratitud, que el Señor, él le entregó, perdón, que Abraham le entregó ese diezmo. O sea que aquí lo que más me llama la atención es que cuando hay un corazón de gratitud, no hay necesidad de decirle lo que tiene que hacer. Claro. Yo pienso que cada quien actúa conforme a la conciencia. Hombre, yo soy bendecido por el Señor. Si anteriormente yo lo miraría un ejemplo así, estando yo en mi anterior vida, yo me gastaba la plata, un ejemplo mi esposo era un farrero de los farreros. Era lo que les fascinaba poner colocar ¿cómo se llama? El amplificador más grande. Y era el que invitaba a toda la comunidad. A toda la comunidad. Y a él no le costaba, no le daba duro entregar todo lo que trabajaba para que la comunidad todos fueran a tomar. Y él lo hacía como con amplitud, ¿cierto? Y uno ya llega a Cristo y uno dice, no, yo mi plata no se la voy a dar al pastor. Eso sí son mentiras. Y realmente no es ni siquiera para el pastor, es para la obra de Dios. Ese diezmo que usted entrega, y algo que me llama mucho la atención es que Abraham no le dijo a Melquisedec qué era lo que iba a hacer, ¿verdad? ¿Quién era Melquisedec antes de todo? Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Y entonces lo vamos a leer aquí en Hebreos 7. ¿Qué nos dice? Hebreos 7. En Hebreos 7.1, miremos 7.1. Hebreos 7.1. 7.1 dice aquí: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia 7.2. y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Quién es nuestro rey de paz? Jesucristo. Él es la paz. Él es la paz, Jesús. Pero aquí hay algo que muchas veces lo llevamos como en contradicción, pastora, porque hemos visto por el transcurso de los tiempos que se han levantado algunas personas a decir, el diezmo no es vigente para este tiempo. Para este tiempo no se puede dar del diezmo. Pero acá lo vemos en el Nuevo Testamento, donde se dice claramente que aquí se le tiene que dar el diezmo. Y lo confirma, ¿en qué número? Lo confirma ahí de las Sagradas Escrituras. En lo que acabamos de leer. Sí. Lo leímos en Hebreos 7, del 1 al 3. Pero sí, explícame un poco aquí, donde dice que ese rey Melquisedec, ¿qué significa Melquisedec? Melquisedec. La teología. La teología. Lo que pasa es que Melquisedec, la teofanía, es una representación de Cristo. Maduro. Melquisedec es Cristo mismo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra Cristo. Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús significa salvación y Cristo ungido o enviado. O sea, enviado para salvar. Y como aún ese tiempo no había llegado de la redención de los hombres, entonces se le aparece un hombre, pero que Abraham supo quién era ese hombre. Tuvo discernimiento de saber quién era él y a quién le tenía que entregar los diezmos. ¿Quién era ese rey de Salem?
que se nombra en Génesis y en Hebreo, pero aquí dice que él no tenía genealogía. No tenía nada, se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Entonces dice aquí que así es semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí dice, pastora, dice en el 7:6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Yo quiero explicar un poquito de esto porque es muy importante. Cuando habla que no tenía genealogía, es que salió de la nada. Melquisedec salió de la nada. Melquisedec no tenía familia. O sea que quiere decir que acá hubo una representación, una teofanía del poder de nuestro Dios, desde la antigüedad hasta el presente. Recordemos que Jesús es el Rey de paz y ese es el mismo pastor de los pastores. Y en ese mismo capítulo, pastora, me perdona un momentico, yo quiero como que dejarlo ahí claro, que en el capítulo 7:8 me llama mucho la atención. Sí. De Hebreos dice 7:8, hija o hijo. Mire, escuchen esto, familia. O sea que aquí se muestra claramente que desde la antigüedad el que se lo propuso fue Abraham al Señor. Sí. Pero aquí ya se establece el diezmo como una ofrenda para el Señor. Y miren lo que dice, que se le da directamente es a un hombre. ¿Y quién sería ese hombre? El pastor dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres que mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. O sea, está diciendo, ciertísimamente al pastor se le entrega ese diezmo. Y el pastor es la representación, y nosotros lo vimos claramente en las 7 iglesias, donde cuando el Señor hablaba directamente, era al ángel de la iglesia. O sea que, hermano, sí, Señor, al pastor, que hoy en día nosotros decimos, no, el pastor no, ¿cómo yo le voy a entregar eso, cierto? Pastora, pero aquí hay una cosita y es que dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Quien vive es Jesucristo, porque estuvo muerto y hoy vive para siempre, amén, ¿cierto? Amén. Entonces el que está dando testimonio es el mismo Cristo. Amén. Pero el diezmo se estableció en Éxodo. En la ley. Porque en eso se le entrega la ley al pueblo. Una ley escrita. Entonces, como ya se le entregó la ley, los diezmos hacen parte de la ley. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo no vino a abolir la ley. Es que yo no entiendo cómo la gente dice que no, que ya todo está abolido. Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros, porque no éramos capaces de cumplir tanta normatividad. Entonces, Él sí la pudo cumplir. Pero Jesucristo mismo estuvo en el templo, en la sinagoga, y estuvo observando cuando echaban los diezmos. Y él dice que muchos echaban de lo que les sobraba, pero se enorgulleció de una viuda pobre que echó todo lo que tenía, todo su sustento, echó unas moneditas. Yo digo, echó unas monedas de 50 centavos, pero las echó porque eso era todo su sustento. Y hoy se habla más de esa viuda y no de los ricos que echaron de lo que les sobraba porque lo hacían por orgullo, para que los vieran. Tremendo. Entonces necesitamos un corazón dadivoso, un corazón agradecido con Dios. Muy bien, gloria a Cristo Jesús. Bueno, sigamos otra vez y volvámonos a la historia de la promesa, sí, que es muy importante establecer esto, de lo cual me sorprende de una palabra que el Espíritu Santo de Dios le da a Abraham, diciéndole, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Sí. Pero como si yo voy a mirar en la Sagrada Escritura, donde me dice que su esposa era estéril. ¿Cómo es esto? Explícamelo. Sí, Sara era una mujer estéril que no podía tener hijos, pero el Señor no se detiene a mirar nuestra debilidad. El Señor no se pone a mirar es que no sabía hablar, es que no es que no estudia. No, el Señor no mira eso. Porque quien capacita, quien es el dueño de todo, el conocimiento de la sabiduría es Él. Amén. Entonces Él escoge a Abraham y le hace la promesa y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también le dice que tu descendencia será como
la arena del mar y las estrellas de los cielos, incontables, numerosísimas. Y Abraham sin hijo. Pero Abraham se la creyó. Wow. Abraham creyó eso y él sabía que para él no era un obstáculo la esterilidad de Sara. Y hoy se es contado a Abraham como qué, como el padre de qué. Como el padre de la fe. Wow. O sea que nosotros venimos de esa descendencia de fe. Amén. Nosotros estamos aquí realmente, familia, es por fe. Es por fe. Caminamos transcursos de tiempo para venir hasta este lugar por fe. Por eso somos descendencia de Abraham. Porque él fue el primero que le creyó al Señor, que tuvo fe. Y caminó. Y caminó con esa promesa. Dice la palabra que él salió sin saber a dónde iba, pero que se mantuvo como viendo al invisible. Yo me imagino que él se imaginaba y dije, voy caminando porque adelante va el que me llamó. Wow. Y él es el que me sostiene. Wow, qué poder de Dios, amén. Eso es tener fe, amén. Uno caminar, pero no fue de la noche a la mañana que se le dieron las promesas, que eso es lo más fuerte. Dios le hace la promesa a Abraham y se demora 25 años para cumplirse la promesa de ese hijo. Duró 25 años, hermanos. Entonces nosotros a veces llevamos 1, 2 y dice, ay, yo no veo nada. Y se estresa uno, ¿cierto? Y a veces uno quiere tirar la toalla. Pero Abraham esperó 25 años 25. pacientemente. 25. Pero ¿qué era lo que lo hizo esperar? El tener esa relación con Dios. El hacer de Dios su amigo. Y Dios lo llama Abraham mi amigo. Porque le creyó. Porque le creyó y porque Dios bajaba y conversaba. Wow. Y conversaban y comía con Abraham. Abraham le preparó una comida. Wow. Y él se la come. Tremendo. Pero ahí eso es para darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Tremendo. Es hermoso. Pero pastora, hay que tener en cuenta, y ayer yo se los decía a los salmistas, Dios no es humano, pero Él se personifica, Él toma forma de hombre. Y con Abraham pasó, a Abraham se le apareció un hombre como nosotros, y Abraham hablaba con él, pero Abraham sabía que era Dios, que era el Señor, que era Jehová, que era el Shaddai el que estaba con él. Amén. Bueno, pero aquí vamos a mirar algo que eso me sorprende y es la esterilidad de Sara o de Sarai para ese tiempo. O sea, una mujer que Dios le está diciendo, te voy a bendecir, y resulta que es estéril. ¿Cómo yo lo voy a tomar? ¿Cómo? O sea, donde me dice a mí el Señor, tú vas a ser madre de multitudes, pero no tengo ni el primer hijo. Esto es fuerte. Esto no es fácil. Sí, y Sara se desesperó. Sara vio que pasaba el tiempo y que fuera de ello ya se le había ido toda ilusión. No, la menstruación. Ya había dejado de menstruar, porque la palabra dice que ya se le había ido la costumbre de las mujeres. Señor. ¿Y cuál es la costumbre? No es de chismosear, es de menstruar. Entonces la menstruación ya se le había ido. Entonces, como se le había ido la menstruación, ella dijo, pues ahora sí, no hay esperanza. Ya no menstruo, entonces no voy a tener más hijos. Y ella se estresó y no esperó en Dios. Y le dijo a Abraham. Ahí es fuerte. ¿Sí? Cuando nosotros no esperamos a una promesa, familia. Ya está a punto para cumplirse y yo me desespero. Yo me voy. Cuando nos viene la persecución mental, porque hay algo que nosotros luchamos y es la mental. Es que la guerra, el enemigo ataca más a nuestra mente. Por eso tenemos que estar cimentados en la palabra, para que cuando esos dardos lleguen, como dice Efesios 6:10, tenemos que tener la coraza. Y esa coraza de justicia. Y la justicia nos la es la palabra. Wow. Para derribar los dardos del enemigo que vienen a atacar. Primero a quitar la fe. Tremendo. Y así mismo lo que tú estás diciendo ahora, que pusiste muy, muy buen ejemplo. Las mujeres que se desesperan, que es que no, yo ya quiero mi marido ya.
y el primero que aparece con ese el que se va, y resulta que ese no era. Y asimismo hay personas que tienen una empresa. Yo he visto gente que tiene una empresa que al comienzo no le da, se desespera y la vendió. Y resulta que se la vende a pero después al que se la vendió sí le dio el resultado, porque esperó más el otro. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Y pasan muchas historias hemos escuchado, pero es por el desespero, porque primero no consultamos con el Señor. Abraham lo mantuvo porque tenía esa relación. Y cuando yo tengo una relación de amistad, yo hablo, lo comento, salgo a pasear, me tomo el tinto y le voy diciendo. A veces hasta peleamos, como amigos peleamos. Sí. Y había momentos que Abraham le hablaba fuerte también al Señor. Un día se desesperó y le dijo, Señor, pero yo no tengo hijo. Y el Señor prometiéndole, vas a tener un hijo. Pero yo no tengo hijo, entonces me va a heredar este Damaseno, que es mi esclavo. Y él le dijo, no te va a heredar él, te va a heredar un hijo nacido de Sara, de tu esposa. Porque ahí donde le dice que es que yo no tengo ni prole. No tengo ni prole. ¿Qué significa prole? ¿Prole? Prole. ¿Qué significa? Semen. Es semen. No tenía ya ni semen. Por eso, ya estaba pobre, ya estaba acabado. Por eso Abraham dice Hebreos dice que un hombre que estaba casi muerto, en sentido figurado. Sí. Casi muerto, los hombres saben es que se le muere el pajarito. Pero... Y Sara, la preocupación de Sara era de que yo sí voy a tener deleite siendo ya mi señor viejo. Estaba preocupada era por él. Es que imagina el desespero de un hombre que no pueda reaccionar a su esposa. Yo me lo imagino, yo no me lo quiero imaginar, sé lo que es ese pobre hombre. Ay, Dios mío, me metí hasta allá. No, es que la palabra lo dice. Sí, es que la palabra lo dice. La palabra lo dice. Somos nosotros los que a veces como que le ponemos la oscuridad, lo que está claro, la palabra, sí, los tabús, donde no hay. El Señor lo expresa claro, pero la religión nos habla de una manera que nos tenemos que esconder. Semen. ¿Qué es semen? Hermano, ya sabe todo el mundo. Es la semilla. Es la semilla, es el ADN del hombre. El ADN del hombre. O sea, que no es de uno decir, ay, no, pero ¿cómo van a hablar de esa palabra? No, es algo preocupante. O díganmelo ustedes, los hombres, cuando ustedes ya no puedan atender a sus esposas, ¿cómo se sentirían? Eso sería una frustración. Por eso fue que Abraham le habló al Señor. Bueno, Señor, ¿cómo así? O sea que va a tener que este hombre venir a heredar. Sí, y el Señor le dijo, no te preocupéis. Porque estaban hablando, era cara a cara, como amigos. Yo no te preocupes, tranquilito, que yo todo lo tengo bajo control. Te va a heredar un hijo tuyo nacido de Sara. Wow. Y se lo repite varias veces. Ahí lo vamos a mirar en el capítulo de Génesis, capítulo 15, 6. Vamos a leer allí, vamos a leer 2 versículos de allí. Del 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Hermano, si hay algo que ofende a Dios es el que no se le crea. Wow. Porque Dios dice que no teniendo por otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo que bendeciría a Abraham. Wow. Entonces, él jura por sí mismo, porque es que Dios no tiene otro mayor. Nosotros decimos, ay, por mi mamá, juro por mi mamá. ¿Cierto? Porque es mayor que nosotros. Pero Dios no tiene otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo que nos bendeciría. Y somos benditos. La palabra, esa promesa es para nosotros que hacemos parte de la familia de Abraham. Entonces, nos la tenemos que creer. Amén, amén. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, el Señor le dice, mira que no estás hablando con cualquiera, fui yo el que te saqué. No fuiste tú el que saliste, fui yo el que te di la orden. Bueno, ok, sigue hacia el 8. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que de heredar esto? Y ahí ya le da la promesa. Y ahí le vuelve a repetir la promesa. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Pero, pastora. Pero aquí eso lo van a leer en la casa y después yo... Claro, sí, porque yo veo algo y es el desespero de que ahí nos fuimos ahora.
el desespero de Sara, donde llama a su sierva Agar. Un día Sara, como nos pasa a nosotras las mujeres que nos estresamos, vivimos estresadas. Y Sara, pero aquí lo importante es, y lo que me llama la atención es que viene Abraham de tener una conversación con Dios. Estaban ellos allá conversando, yo creo que en el huerto, hablando bien y todas las cosas. Y cuando llega a la casa, encuentra a Sara furiosa. Estaba furiosa y lo recibió con cantaleta, como nosotros las mujeres lo sabemos hacer, ¿sí o qué? y le dijo, mira, el tiempo ha pasado y yo no tengo hijos, así que acuéstate con mi sierva Agar. Pero lo que me llama la atención es de Abraham, que no puso resistencia. No dijo, no, es que yo vengo a hablar con Dios y Dios me acaba de dar la promesa, sino que fue mansamente y pronto se acostó con esa mujer. Imagínate que la mujer se la ponga ahí. Imagínese usted qué diría. Debió decir no. Dice no. Debió decir no porque él fue el que recibió la promesa. Él fue. Él había hablado con Dios, venía de hablar con Dios. Pero si ella misma le está dando, pastora. No importa, pero él tenía que tener temple. Claro, él tenía que tener verdad. temple. Y decir, vengo de hablar con mi Dios. Y realmente nadie piensa de esa manera. Nadie pensaría de esa manera. Cuando tiene los dos platos ahí, no sabe cuál de los dos comerse primero. Entonces yo pienso que acá es como uno ser muy consciente que está en un momento de estar desesperado. Él quiere tener su herencia a costa de lo que sea. O sea, en el momento él dice, pues bueno, aunque sea esto, yo de ahí voy a sacar mi herencia, voy a sacar mi descendencia. Pero si veniera de hablar con Dios, él veniera de hablar con Dios. Entonces debió haberle dicho, Sara, aguántate ahí, cálmate, que no cunda el pánico. Pero Sara le entregó a Agar. Y es la poligamia. Sí. Ahí vemos la poligamia. Pero en ese tiempo era normal porque se necesitaba poblar la tierra. Pero Dios siempre fue muy reiterativo y le dijo a Abraham, te voy a bendecir a través de tu esposa Sarai. Porque si bien Abraham tuvo su hijo Ismael, que fue el mayor, y él quiso mucho a su hijo, ese fue un tormento. Esa relación fue un tormento. Esa fue una pelea entre Agar y Sara, porque dos leonas juntas no pueden habitar en el mismo espacio. Claro. Y sobre todo donde la una era la esclava. ¿Usted cree? Donde yo me acuesto con el esposo de mi patrona. No, ella tomó el señorío. Ella tomó el enseñorío. Pero, amada, de ahí vamos a terminar en la conclusión. ¿Qué salió de Agar? Bueno, de Agar nació una nación, y es la nación Palestina. Los palestinos son son ismaelitas, pero ¿cómo se les llama? Son árabes. Los árabes. Y no todo árabe es muy bueno. Lo que acabaron de decir, palestino. No todos los árabes son musulmanes, perdón. No todos los árabes son musulmanes. Porque es que ser musulmán es la religión. Entonces, son árabes. Y Dios le dice, cuando Sara le dice a Abraham, hazme el favor y echa a la sierva con tu hijo, se van de aquí en mi casa. Y Abraham se pone todo triste. Y Dios le dice a Abraham, no temas de hacer lo que te está diciendo Sara. No temas, porque yo lo voy a bendecir. También de él voy a hacer una nación grande. Y aquí está la promesa que Dios le hace a Abraham sobre Ismael. Y le dice, 12 príncipes nacerán de él. O sea, los árabes son prósperos, son ricos. Muy ricos. Y son muy fuertes ricos también con la espada. Porque aquí está la promesa que Dios le hace. Pero le dice, la bendición es de el hijo de Sara. Y los árabes reclaman, porque ellos dicen que ellos son el primogénito de Abraham. Y ellos reclaman el estatus. Es que eso es lo que se está en esos momentos peleando. Siempre no han peleado por eso.
Palestina está peleando es eso, o sea, que ellos fueron primeros, pero realmente, aunque ellos hayan sido primeros, la descendencia y la promesa era para los hijos De Sara. Era para el hijo de Sara. No de la esclava. Ajá. O sea que nosotros hoy tenemos la bendición es por la casada, no por la Sí. esclava. Aunque Dios se le presenta a Agar en el desierto. Dios se le presenta a Agar en el desierto cuando le hace la promesa y ella, no siendo hebrea, porque ella era judía, ella era egipcia y no creía, pero allí Dios se le presenta y cuando le hace la promesa, ella dice, el viviente que me ve. Tremendo. O sea, ella exalta al Señor porque ella está consciente que el Dios que vive la está viendo y está viendo su aflicción. Amén. Porque Abraham era el hombre más rico sobre la tierra en ese entonces y despachó a Agar solo con un cántaro de agua. Ay, Dios. Mire una injusticia más de... Sí, la desobediencia. Y bueno, vamos a mirar un ejemplo. Esto lo vamos a mirar en el capítulo de Génesis 16, 11 y 13. 16, 11 y 13, ¿qué nos dice? Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu ¿qué? Tu aflicción. Hermanos, y aquí estamos, nosotros pasamos por muchas cosas. Yo he pasado por 1001 noches. Todos hemos pasado por situaciones y a veces creemos que Dios no está cuando estamos pasando por esa circunstancia, pero Dios nos está viendo. Claro. Él estaba viendo ¿quién? A Agar. Y así mismo nos ve a nosotros. Él está ahí, porque dice por ahí que Él, cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones, Él nos lleva en sus brazos. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a terminar, vamos a darle conclusión a esto, pero con la descendencia. Sí, 16:3, sí, ok. Vámonos con el 18:10, que acá es donde se ratifica el pacto de Dios con Abraham y Sarai. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda que estaba atrás de él. Sara estaba escuchando allá detrás de la puerta. Porque para ese tiempo eran nómadas, ¿cierto? Sí, eran nómadas y eran tienda escarpa. Sigamos. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya sabemos que la costumbre de las mujeres es ¿qué? La menstruación. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, su esposo ya le decía señora al esposo. Y esa risa no fue de burla. No, esa risa fue una risa de alegría, de gozo, una de saber que iba a volver a tener ese deleite, esa pasión con su esposo. Y la otra de saber que de ahí también había una promesa. Y era la promesa de su hijo Isaías. Isaac. Sigamos. Isaac significa risa. Ajá. Entonces Dios le pregunta a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No hay nada imposible para Dios. Y Dios puede levantar aún de los muertos. Amén. De las piedras, hermanos. Y lo vemos en Éxodo, que abrió ríos en medio de los sequedales. Y desde ahí viene la promesa de parte de Dios para con Abraham y también para con nosotros. Exactamente. Porque desde ahí también viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exactamente. Bueno. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Y a través de este hijo Isaac, que Isaac significa risa por cuanto ya vimos que ella se rió. Dios le promete a Abraham toda esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple es en Jacob, hijo de Isaac. O sea que en el nieto, en la tercera generación se ve el cumplimiento de todo. Y Jacob pasa de ser un hombre a ser una nación. Deja de ser Jacob para llamarse Israel.
Israel, que de ahí donde viene la descendencia de todos los judíos. Amén. Bueno, familia, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Gloria sea al Señor. Recuerde una promesa, hermanos. Créale al Señor cada promesa que el Espíritu Santo de Dios te ha dado. No se apresure, que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios por esa palabra, porque nos recuerda una vez más la fidelidad de Dios para con nosotros. El Señor es fiel, hermanos. Los que somos infieles somos nosotros. Aquí es que en estos momentos comencemos a decirle: Señor, yo no he podido ver tu promesa, pero sé que tú la cumplirás. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a traer en estos momentos en esperanza. ¿Me permite una cosita aquí? Sí, señora. Pero mientras esperamos, démosle gloria al Señor, rindámosle honor. El hombre que más le dio al Señor, le rindió un altar y lo invocó, fue Abraham. Amén. Entonces, mientras esperamos, mientras llega, no nos quejemos, sino que estemos dándole gracia, dándole honor, exaltando su nombre, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, familia, vamos a darle gracias al Padre Celestial en esta hora. Gracias, Señor. Cierra tus ojos Gracias. en esta hora Gracias, y dígale: Jesús. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Dios de los cielos, Gracias, por la Dios. oportunidad que tú hoy me das, Gracias. Señor amado, Gracias, Jesucristo. de poder entender y Gracias, comprender Jesús. una vez más, Señor, Gracias, mi Dios, Padre. que las Gracias. promesas hoy tienen Gracias. cumplimiento en Sí, Cristo bendito Jesús. Jesucristo. Hoy creemos, Oh, amado Jesucristo. Espíritu Santo, Oh, Jesús. que tú vas a hacer Gracias, cosas grandes gracias. y sorprendentes Gracias, Padre a través Santo. de nuestros tiempos, Gracias, amado Jesús. Señor. Sí, bendito Que así Rey. mismo, Padre, Gracias. como Gracias. lo hiciste con nuestro Padre Abraham, hoy, Señor, tú lo cumplirás Sí, en Padre nosotros. Dios. Sí, Aquellos que están sin Gracias. esperanza, Sí, Padre aquellos Santo, que en estos bendito. momentos Sí, Padre ven la Santo. crisis más Sí, fuerte, Padre Señor. Jesús. Que Padre ven, sí, Santo, que han quizás, perdido Señor, la fe, que bendito aquello que tú le has Padre dicho, Jesús. Señor, no ha Sí, tenido un bendito Jesús. cumplimiento. Gracias. Señor, Gracias. permítales, Gracias, Espíritu Jesús. Santo, que ellos puedan Gracias, ver Dios. de la misma manera Gracias. que tú nos has dado el privilegio a nosotros Gracias, de ver Padre. las cosas grandes Gracias, que tienes para con Jesucristo. nosotros. Gracias, Dios. Hoy yo creo, Señor, Gracias, que tú vas a Jesús. levantar a Sí, ese hombre que en Jesucristo. estos momentos, Sí, bendito esa mujer Jesús. que está Sí, debilitado, Padre que está glorioso. cansado, Sí, Señor. que está Oh, Padre fatigado, Santo, Señor. infúndanos Hoy te aliento, ruego, amado bendito Espíritu Rey. Santo, Padre Santo, levántalos con el poder de tu fortalécenos, Padre Espíritu, Santo. Padre. Sí, bendito Llénalos de Jesús. ti, amado Sí, Padre Señor. glorioso. Dale las Sí, fuerzas, bendito Señor, para Sí, creer. bendito Permite, Jesús. Padre Ora, mío, ora que de una manera. permanezcamos, Sí, Señor, Padre, viendo como el en ti, invisible, bendito Señor. Jesús. Padre Creyendo Santo, cada día, Señor, no mi Dios, que podamos tú te vas a tomar decisiones manifestar. desesperadas, Hoy bendito bendecimos, Rey. Padre mío, Gracias, esta familia. Padre. Gracias. En el nombre de Jesús de Gracias, Nazaret. Jesús. Y hoy Gracias. creemos, Dios de los Gracias, cielos, Jesucristo. que Gracias. esa promesa que tú Sí, nos has bendito. entregado, Señor, hoy la veremos cumplida Sí, con Padre nuestros Jesús. ojos. Sí, Hoy lo Jesús. veremos Sí, en el bendito nombre de tu Rey. Hijo amado En el nombre de Jesucristo. Jesucristo. Hoy creemos que Gracias, esta Padre iglesia Santo. tú Gracias. lo vas a levantar Sí, en Padre gloria. Santo. Sí, Tú la vas a bendito. llevar en Sí, victoria. Padre Jesucristo. Que tú vas a llevar, Que Señor, todas las a cada uno de promesas, Padre nosotros de Santo, tu se mano cumplen, derecha. bendito Dios. Porque tú eres el que Gracias. nos sostiene Gracias, y Jesús. nos dices, no Gracias, temas, Jesús. yo estoy Gracias, contigo. Jesucristo. Y en esta hora, Gracias, Espíritu Santo, bendito Rey. bendícenos, Gracias, Señor. Jesús. Danos las Gracias. fuerzas. Dánoslas en esta hora. Gracias, Jesús. Multiplica, Gracias. Padre, al que no tiene ninguna fuerza en esta hora. En el nombre Señor, de Jesús. hoy te lo rogamos Gracias, en el Padre. nombre de Jesús de Sí, Nazaret. Y bendito todos Rey. junticos vamos a decir amén.